Ahora, ¿por qué no tenemos suficientes camas UCI? ¿Por qué no tenemos plantas de oxígeno? ¿Por qué no tenemos pruebas moleculares? ¿Por qué? De repente esta nota explica las múltiples razones del desastre, de la incompetencia de Vizcarra, Vicente Ceballos, la Molinelli, la Macetti y ahora el gobierno morado, que es la continuidad, la extensión del desastre del COVID. Mientras en nuestro país nos sostiene la esperanza de tener una vacuna contra el COVID-19 antes del cierre del 2021, muchos países del mundo ya se están vacunando. En potencias como el Reino Unido, por ejemplo, ya son 140,000 los ciudadanos que han recibido la vacuna. En Estados Unidos, los adultos mayores y trabajadores de salud también han recibido su dosis. Otros países tienen esa posibilidad a la vuelta de la esquina. En Brasil, el gobierno informó que a mediados de febrero empezarán a inocular a su población. En México ya están capacitando a su personal para la primera etapa de vacunación, que será en enero. Nuestros vecinos de Chile y Ecuador también han aprobado ya 2 tipos de vacuna, Pfizer y BioNTech. En el caso de los sureños tienen planeado aplicarlas a fines de este mes, mientras que los del norte recién el próximo. No van a poder vacunarse. Personas que sufran algún trastorno de coagulación o que están recibiendo anticoagulante, mujeres embarazadas. Pero, ¿qué pasó en nuestro país que seguimos entre los últimos de la fila de compradores? La explicación estaría en la burocracia y el miedo al gasto. Así lo dio a entender el presidente Francisco Sagasti en su última conferencia de prensa. Lo único que hemos recibido en el gobierno de transición han sido 2 acuerdos preliminares firmados. El resto han sido conversaciones que se han adelantado muchísimo, pero muchas de estas decisiones no se pueden tomar sin un Consejo de Ministros y un presidente activo. Sí, parece que la respuesta así fue esa: miedo e ineficiencia. Un ejemplo de todo lo contrario a estos 2 términos es Israel, país con buena economía y 8.884.000 habitantes según el último registro del Banco Mundial, que iniciarán desde el sábado a vacunar a su población, iniciando por el primer ministro Benjamín Netanyahu. El gobierno israelí logró conseguir las vacunas porque mientras negociaban preliminarmente desembolsaron dinero adelantado a las farmacéuticas, cosa que no hizo nuestro país. Perú en esa época tenía los recursos más que suficientes para poder dar un aporte inicial que asegure el abastecimiento posterior de las vacunas. Según el economista Jorge González Izquierdo, no hay excusa válida, pues nosotros también teníamos los recursos económicos para hacerlo. Contaba por lo menos con un 4% del PBI en lo que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal, y también tenía alrededor de 10% del PBI guardado en lo que se llama la reserva secundaria de liquidez. Para seguir con el ejemplo de Israel, nos contactamos con Itai Ingber, empresario israelí que es gerente de operaciones de Macro Urbe Salud, empresa que vende plantas de oxígeno a varios países del mundo. Tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Salud, también vía la embajada israelí en Perú y también de forma directa. Según cuenta, su compañía envió plataformas de plantas de oxígeno al Ministerio de Salud, pero nunca recibieron respuestas. Primero nos solicitaron 6 plantas, luego otras 17, luego otras 6, y para todos se solicitaron una cotización, y ahí nunca respondieron a la cotización. El 20 de julio, la Embajada de Israel en Perú envió una carta a la ministra de Salud, Pilar Macetti, en la que recomendaba que se contacten con esta compañía para que adquieran las plantas que tanto necesitábamos. Meses después, en octubre, esta misma empresa, a solicitud del MINSA, envió la proforma de sus productos que le han vendido incluso al gobierno israelí, pero tampoco le respondieron, ni un sí ni un no, simplemente nada. A la doctora Macetti que le preguntaron sobre las plantas de oxígeno de Israel, y ella dijo en una entrevista, creo que en ADN, que sí, ya lo van a hacer, ya van a comunicarse, apenas tengan el voto de confianza, nos
se ha hecho nada. Incluso cuenta que hubo acercamientos con Salud y su directora Fiorella Molinelli. En esa ocasión sí hubo respuesta y fue para decirles que desde el gobierno no tenían la intención de comprar plantas y que más bien estaban priorizando la adquisición de tanques de oxígeno. En el momento en que se hicieron las propuestas, la empresa contaba con stock suficiente que les hubiera permitido enviar a nuestro país, previo pago, las plantas de oxígeno en al menos 2 días. Pero esa gestión, pese a contar con el aval de la Embajada de Israel, tampoco se hizo. Y se tuvo que recurrir a la buena fe de los peruanos y sus oxigenatones que resultaron más eficientes que el mismo gobierno. Cuando tú tomas una decisión de comprar vacunas, de comprar plantas, de comprar pruebas moleculares, cuando te dan una solución ahí, o sea, con cucharita en la boca, pero tú no tomas la decisión de abrirla, estás condenando a miles de personas a morir. Pese a que hay un intento de responsabilizar de todo lo que no se hizo a la incertidumbre política vivida en los últimos meses, para González Izquierdo es el Ejecutivo quien lo debe asumir. Eso depende de la capacidad de gestión, de gerencia del equipo ministerial. Podrían utilizar decretos de urgencia sin necesidad de ir al Congreso. Oportunidades existieron. No se hicieron probablemente por miedo a incurrir en gasto, además de ineficiencia. 2 cosas que deben cambiar con el actual gobierno si no queremos estar lamentando más muertes. Y por supuesto, el Perú esta semana está molestito. No van a haber encuesta de popularidad de Sagasti la próxima, no tengan ninguna duda. Porque no hay que ser un estadístico, no hay que ser Benavente para darte cuenta que la gente peruana está como un pichín. Con Sagasti y menos con Vizcarra, porque Vizcarra ha tenido la viveza de esta semana de borrarse del ojo público. Se ha quitado a provincias, con Salaverry, señor Mentira y señor Maldad, se han encaletado. Porque a la gente ya le queda claro que no hay vacunas y que no se sabe cuándo van a llegar. Después de la conferencia de prensa, o sea, han hecho conferencia de prensa con una mezcla de declaraciones, pero no hay pues vacuna. Es más, sale la señora Violeta y está como la tía Quique. No hay vacuna, pues miren. Si bien no tenemos una fecha, yo diría que estamos cerca de poder concretar algunos de los contratos que lamentablemente no se pudieron concretar con anterioridad, porque el mes de noviembre fue un mes muy crítico para estas negociaciones. No obstante, si es que la situación, por ejemplo, en los conglomerados comerciales, ¿no? Sigue estando desbordada, evidentemente se tendrán que tomar medidas más drásticas. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.